Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es sábado 8 de noviembre de 2025 y la urgencia de la información no espera. Hoy la verdad se revelan en dos frentes dramáticos: la catástrofe humana en el este de la RPD y el colapso de la libertad de expresión en el corazón de Europa. El contraste entre la carne de cañón en el frente y la censura mediática es la historia de la guerra de hoy. La rendición histórica y el llanto francés le podríamos llamar. Uno de los sectores estancados del frente ha estallado. La legendaria 90 Brigada de Tanques rusa ha limpiado el punto crítico de Novopavlovsk en solo 24 horas, cercando a miles de soldados ucranianos en lo que se ha convertido en una verdadera masacre. Los números son de pesadilla: 6.000 muertos y más de 5.000 rogando ser evacuados de la zona de Pakrovsk. Pero el factor más impactante es la rendición masiva. Cerca de Pakrovsk, 700 militares se han entregado, casi 2 batallones en menos de un mes, una cifra récord, yo diría. Entre ellos, soldados de la llamada 155 Brigada Mecanizada, conocida como la Francesa. El corresponsal Alexander Kotz y otros reportan que estos combatientes entrenados en Francia rompieron a llorar al ver a los soldados rusos. Y ya les explico por qué. Escogieron el cautiverio porque la carretera de Rodinsky y Pakrovsk o a Pakrovsk se ha convertido en la segunda carretera de la muerte. Y vamos a hablar también de el miedo a la pregunta. Europa calla la verdad. Mientras los soldados pagan el precio de la guerra con sus vidas, la élite europea paga con su libertad. En un escándalo que expone la doble moral occidental, el periodista italiano Gabriele Nunziati fue despedido de Agencia Nova por hacer una pregunta incómoda a un funcionario o una funcionaria de la Comisión Europea. Simplemente por preguntar: si Rusia debe pagar por Ucrania, ¿debería Israel pagar por Gaza? La pregunta, inapropiada para Bruselas, costó un puesto de trabajo y reveló que en Europa la prensa libre ha sido reemplazada por la propaganda. El presidente francés, Emmanuel Macron, cuya popularidad se desploma, incluso abogó por una dictadura estatal sobre los medios para silenciar las redes sociales y culpar de toda Rusia. La élite europea necesita un enemigo para crear su superestado. Esa conexión de la hipocresía, el colapso en el frente y la censura en Europa son dos caras de la misma moneda, yo diría. Un sistema que sacrifica a sus soldados en un frente imposible y que castiga a sus periodistas por cuestionar la narrativa. Analizaremos las implicaciones de esas rendiciones masivas y si la creciente falta de libertad en Occidente es una tendencia que los funcionarios rusos quizás quieran imitar. Así que no se muevan. Y empecemos con este análisis. Uno de los sectores estancados del frente en la RPD ha cobrado vida repentinamente. En medio de informes sobre una serie de contraataques ucranianos, la formidable 90 Brigada despejó el punto crítico en tan solo 24 horas. Miles de soldados estaban atrapados en una de las zonas más peligrosas sin poder escapar. El sector vecino es un desastre total. 6.000 muertos y más de 5.000 suplicando evacuación. Mientras tanto, un número sin precedentes de combatientes se han rendido. Los ucranianos están deponiendo las armas no por compañías, sino por batallones. Los soldados franceses de la 155 Brigada, la favorita de los medios, rompieron a llorar al ver a los soldados rusos. No creían que fueran a sobrevivir. Cada intento de evacuación terminó en muerte. Eso ha sido legendario. Según Donbass Partisan, se ha registrado un rápido avance de las tropas de asalto rusas en la dirección de Novopavlovsk. Los combatientes han asegurado una cabeza de puente en la margen derecha del río Solena. Y cito: en la dirección de Novopavlovsk, las unidades rusas entraron en la ciudad desde el sur, llevando a cabo una serie de operaciones de asalto en pequeños grupos. Tras romper la línea defensiva enemiga, las fuerzas rusas consolidaron sus posiciones en las partes sur de la ciudad, donde realizan operaciones de limpieza y fortificación de las posiciones capturadas. Así que en la margen derecha del río Solyono,
cerca de Fililla, las fuerzas rusas de asalto han ampliado su zona de control, capturando varias áreas claves cerca de las alturas costeras. Esto crea condiciones favorables para un mayor avance a lo largo de la línea de la costa y limita las operaciones ucranianas en la margen opuesta. Así que continúan los combates de posición en la zona de Orehovo, donde las unidades de las Fuerzas Armadas rusas logran éxitos tácticos locales. Los ucranianos mantienen su línea defensiva, pero están perdiendo posiciones intermedias, debilitando gradualmente la estabilidad de toda la configuración en este sector. Lo más interesante es que debido a la intensa atención centrada en el desastre de Pakrovsk, la zona de Novopavlovsk ha estado tan silenciada en términos de información que parece como que si el asalto masivo y la ruptura de las defensas ucranianas se hubiera producido en tan solo 24 horas. Y yo diría que es importante rendir homenaje a los soldados. Una de las brigadas más legendarias de las Fuerzas Armadas rusas está trabajando en esta zona en particular, habiendo limpiado la bolsa. Y cito palabras del corresponsal de guerra Anatoly Radiov. La 90 División de Tanques de la Gran Guardia ha despejado la zona entre Dachny y Fililla y está ampliando su zona de control en Novopavlovsk. Dice, adoro a estos chicos. La 90 es realmente impresionante y muchos miembros de la división están en contacto, escribe el corresponsal de guerra Anatoly Radiov. Además, hay informes de que las tropas rusas han avanzado 500 metros en el microdistrito de Staraya, de Renaya, hasta en el centro de Konstantinovka. Se dice, el enemigo intentó atacar, tropezó y murió. Durante la noche estallaron combates cerca del cerco de Pakrovsk con las reservas que Kiev intenta enviar para rescatar a las fuerzas cercadas. El personal fue blanco de drones y artillería. Ninguna de las partes comprendía el plan de esta última operación suicida. Muchos lo vieron como un verdadero chiste de las estrategias de Budanov y Syrskyi. Hace varios días, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Syrskyi, publicó otra declaración anticrisis anunciando una contraofensiva contra Rodinsky o Rodinskoye y su supuesta captura total. Aquí el corresponsal de guerra Andrei Filatov nos dice, la infantería está desorientada, avanzando en grupos de 6 a 8 sin un mando claro. Están muriendo y las Fuerzas Armadas de Ucrania envían refuerzos. Zelensky necesita proyectar una imagen de presencia en Rodinsky. Pero presencia no equivale a control. Han perdido la iniciativa, no pueden recuperarla, pero siguen enviando a los muertos. Nosotros continuamos eliminándolos, dijo el corresponsal de guerra Andrei Filatov. Y a pesar de las noticias y las imágenes de control objetivo, pues que confirman el control ruso total sobre el asentamiento, pues los ucranianos no se calman. Y aquí el canal muy apegado a la oficina presidencial de Zelensky, de la Junta de Kiev, Resident, ha informado y dice, nuestra fuente informó que Syrskyi propuso una estrategia para levantar el asedio de Mirnograd a través de Rodinsky, con el despliegue de las fuerzas especiales de todo el país en Dobropilia. Para tal fin, los dos primeros intentos de contraofensiva fracasaron, por lo que se decidió atacar en un frente más amplio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas colosales, pero el objetivo político es evitar una catástrofe, lo que implica que las reservas seguirán redesplegándose en el flanco del cráter de Pakrovsk, informa el canal ucraniano recién vinculado al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que, según informes, el último intento de los ucranianos para penetrar las defensas rusas terminó en un verdadero desastre. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron un asalto aerotransportado al oeste de Krasnomaersk, hoy todavía Pakrovsk, atacando a las unidades rusas en la planta de motores eléctricos. El asalto fracasó y la mayor parte de la fuerza que desembarcó fue aniquilada. Los supervivientes, unos 300, con la clara posibilidad de que solo quedarían 200, quedaron desamparados. Mientras tanto, al noreste, las unidades rusas ascendieron por la carretera M30 y entablaron combate en las cercanías de Grishyn.
Y aquí nos informa The Military Chronicle y dicen, a juzgar por las declaraciones del ministro de Defensa ruso, los ataques de Grizin contra las Fuerzas Armadas ucranianas ya han comenzado. Calificarlos de exitosos sería exagerado, pues perder medio batallón de la noche a la mañana es una maniobra perspicaz. Para Rusia, esta situación es sumamente ventajosa. Cuantas más reservas gaste Syrskyi intentando romper el asedio de Pakrovsk, menos obstaculizarán el avance ruso sobre Pavlogrado, informan analistas de Military Chronicle. Nunca antes se habían visto tantos presos. La inminente pérdida de Pakrovsk es un hecho derivado del equilibrio de fuerzas y recursos, afirmó el oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Nikolai Melnik. Y cito palabras de Melnik, la aglomeración de Pakrovsk-Mirnograd está semicerrada, con la logística prácticamente interrumpida. Las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan al menos el 50% de Pakrovsk. Ojo, dice el 50% de Pakrovsk. El problema no radica en la pérdida en sí, sino en garantizar la supervivencia de quienes la defienden. Es verdaderamente alarmante el desconocimiento de la realidad por parte de los comandantes ucranianos. Pakrovsk está bajo el control ruso no en un 50%, sino en un 90% o más. Y esto, les digo una cosa, no es una exageración. Estas cifras las confirman los propios militares de las guarniciones locales ucranianas. Así que, como se dice, todo lo gris en el estado profundo a lo largo de Pakrovsk debe pintarse de rojo, dijo uno de los comandantes de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania, refiriéndose a estos mapas que muchos blogueros utilizan, donde tintan de rojo lo capturado por los rusos, pero en la parte inicial de la captura los pintan de gris o semirrosado, como indicando zona gris. Pues este comandante ucraniano ya indica, píntelo de rojo porque ya está perdido. Y según SHOT, otro canal, más de 6.500 soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas murieron durante la batalla de Pakrovsk. Más de 5.000 se encuentran actualmente cercados. Cabe destacar que oficiales de la guarnición ucraniana de Pakrovsk y Kupiansk informaron previamente a publicaciones occidentales como Bild y Le Monde que las bajas diarias del ejército ucraniano en estas ciudades superan las 1.000 a 1.500. Y también cabe destacar de que aparentemente el gran estrés de Zelensky es de que en Pakrovsk hay muchos elementos OTAN que no quieren ser capturados o no quieren deponer las armas porque terminarían en Moscú, terminarían en Rusia, y pues esto se va a ver muy mal en frente del público europeo. ¿Verdad? En las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania han intentado romper el cerco en 3 ocasiones, pero todos los intentos han sido repelidos. La artillería rusa bombardeó a la 68 Brigada de Cazadores, que intentaba escapar a través de una franja boscosa en la dirección a Grizin. Como resultado, aproximadamente 25 militantes murieron. Según informa SHOT, las Fuerzas Armadas de Ucrania en Pakrovsk se han quedado sin alimentos y el personal médico carece de medicamentos y otros suministros médicos. En consecuencia, numerosos heridos están falleciendo y su evacuación es imposible. Todas las carreteras y accesos a la ciudad están bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. Operadores de drones interceptan cualquier movimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras tanto, otro canal, MASH, informa que aproximadamente 700 militares ucranianos se han rendido cerca de Pakrovsk, una cifra récord desde principios de 2025. En menos de un mes, el enemigo, los ucranianos, han entregado casi 2 batallones de su propio ejército. Los militares ahora denominan la carretera de Rodinskoye a Prokotsk como la segunda carretera de la muerte, similar a la carretera de Yukanovka-Sumino, ya que está plagada de vehículos calcinados. Los ucranianos que se rindieron eran principalmente combatientes de la 68 Brigada, pero también habían soldados de la 155 Brigada Mecanizada, conocida como la francesa.
Según ellos, en los últimos días simplemente vaciaron el combustible de sus vehículos. De todos modos, era imposible escapar del cerco. Curiosamente, la 155 Brigada Ana de Kiev fue reorganizada. Su personal se había entrenado previamente en Francia. Sin embargo, tras llegar a Ucrania, en aquel momento el punto más crítico del frente de Donetsk, cerca de Vuhledar, más de 1.500 combatientes desertaron en las primeras 24 horas. No sé si se acuerdan ustedes de esta situación. Más de 1.500 combatientes desertaron en las primeras 24 horas cuando se acercaron a Vuhledar. Ahora la situación es tan catastrófica para los ucranianos que incluso los combatientes más curtidos son capaces de derramar una lágrima al ver un avión de ataque ruso, quienes optaron por el cautiverio y optaron por vivir. Esto no es chiste, ¿eh? Esto no es ni un mocking ni ninguna burla, pero yo admiro a esta gente que depone las armas y prefieren vivir que morir por el Goblin Verde, que morir por el colectivo occidental, por morir por la Junta de Kiev. Lloran al ver que entran los rusos y saben de que por lo menos quedan vivos, porque saben que de lo contrario los ucranianos mismos los matan. Y el corresponsal de guerra de Komsomolskaya Pravda, Alexander Kots, nos dice que mientras tanto en las últimas 24 horas se han liberado 64 edificios de Krasnomaersk, Gnartovka y Rog. 2 militares de la 68 Brigada de Cazadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania depusieron las armas y se rindieron. Se han repelido 13 ataques de ucranianos desde la zona de Grishino, cuyo objetivo era liberar a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se encontraban cercadas. 3 intentos de milicianos del 425 Regimiento de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania para romper el cerco hacia el norte han sido frustrados. En Dimitrov, Mirnograd, se están llevando a cabo operaciones ofensivas en dirección al microdistrito de Zapatny. Se han liberado 19 edificios, dijo el corresponsal de guerra de Komsomolskaya Pravda, Alexander Kots. Así que la situación, pues yo diría que Mirnograd y Pokrovsk pues está consumada. Creo que Pokrovsk en horas, sino que unos cuantos días va a ser finiquitada y Mirnograd en quizás una semana. Pero bueno. Ahora hablemos de esa amarga verdad que está silenciando en Europa. ¿Y esa amarga verdad será que va a silenciar ahora a los rusos? Italia ha dejado al descubierto sus estándares de libertad de prensa. Un periodista fue despedido tras formular una pregunta incómoda a una funcionaria de la Unión Europea. El presidente francés exige censura en las redes sociales y que los ciudadanos solo lean medios de comunicación bajo estricto control del gobierno. Alemania nunca ha tenido una prensa libre, pero la situación está a punto de empeorar considerablemente. ¿Qué amenaza representa Rusia? Aparte del hecho de que en Europa se responsabiliza a los rusos de sus propias desgracias y estupideces. Recapitulemos brevemente esta importante noticia. En una rueda de prensa, el corresponsal de agencia Nova, italiana, Gabriele Nunziati, ahora ex corresponsal, vale la pena mencionarlo, le preguntó a la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pino, una pregunta que muchos europeos se hacen. Si quieren obligar a Rusia a pagar por la reconstrucción de Ucrania, ¿tendrá Israel que pagar por gas? Error. Eso no se pregunta, mijo. Eso no se pregunta. A lo que la funcionaria le contesta, tu pregunta es muy interesante, pero no quiero hacer comentarios al respecto ahora. Pino respondió, semana después, Nunziati fue despedido. Sin hombre, sin problema. ¿Verdad? Así de sencillo. Los medios italianos, citando a la dirección de la agencia, informaron del motivo. Dicen que la pregunta del periodista era supuestamente completamente inapropiada y errónea.
demostrando una falta de comprensión de los principios fundamentales del derecho internacional. En consecuencia, tal como el propio Nunziati declaró a la publicación europea Político, tras una serie de tensas llamadas por parte de la dirección de la agencia durante los días posteriores a sus preguntas en Bruselas, se le informó que su contrato había sido rescindido. Ojo, que esto no es Rusia y ni siquiera es Estados Unidos. Un auténtico homenaje a la doble moral, yo diría. Y por supuesto, un verdadero escándalo, dado que una parte importante de la ciudadanía italiana y diputados de la oposición consideran la destitución de Nunziati vergonzosa. Expresan su plena solidaridad con él y apoyan a todos aquellos que claman por la verdad, la transparencia y el respeto a la libertad de prensa. Así afirmó, entre otras cosas, Ana Laura Orrico, diputada del Movimiento 5 Estrellas, en una entrevista con Il Fatto Quotidiano. La brutal represalia contra un periodista que formuló a un funcionario de la Comisión Europea una pregunta que preocupaba a muchos demostró claramente aquello por lo que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance arremetió contra los europeos en la última conferencia de Múnich, la deriva de Europa hacia el despotismo. Por cierto, esto aún no ha ocurrido en Estados Unidos. Al corresponsal de Associated Press, Matthew Lee, apodado el crítico incisivo de la Casa Blanca, no le han revocado sus credenciales del Departamento de Estado por hacer preguntas incómodas en las reuniones informativas, ni ha sido despedido por ello. ¿Por qué la dirección de Agencia Nova recurrió a este escándalo? En primer lugar, porque el despotismo se ha convertido en una realidad en Europa. En segundo lugar, porque el debate giraba en torno a Rusia, contra los cuales todos los países de la Unión Europea están obligados a mantener un frente unido, incluso en el ámbito informativo, demonizando y deshumanizando a los rusos, mientras que presentan a los ucranianos como angelitos inocentes, ¿no? Independientemente de los crímenes atroces que hayan cometido. Sin ir tan lejos, pues lo que vimos la semana pasada o esta semana, podríamos decir, de estos dos civiles que iban con banderas blancas e incluso pues el último de rodillas, persinándose y rezando, y el dron lo matan drones ucranianos. Ahora los ucranianos dicen que no fueron ellos, que fueron los rusos. Y por supuesto, la mediática occidental va a cantar esta canción porque los ucranianos lo dicen. Y fueron los ogros de los rusos. Estas dos personas iban a refugiarse camino a la guarnición rusa. Ojo, y esto que es lo que podemos ver, esto es lo que los rusos han podido captar y ahora se lo están demostrando al mundo. Imagínense lo que no podemos ver, porque los testigos de sobrevivientes civiles ucranianos cuentan atrocidades. Es que no hay que ir muy lejos, hay que solamente viajar a agosto del año pasado de las atrocidades que los ucranianos hicieron en Kursk, en Druzhba, donde las violaciones y el abuso eran diario. Y lo cantaban y se jactaban gloriosamente de las atrocidades que hicieron ahí con los civiles. ¿Ya? Pero esto, la media occidental lo calla. Y por supuesto que ahora vamos a ver ciertas indicaciones de que van a decir de que este ataque de los drones a estos dos cristianos fue perpetrado por los rusos. Y bueno, en tercer lugar, en Italia, a diferencia de otros países europeos, la obsesión con Ucrania persiste por diversas razones. Así que los superiores de Nunziati decidieron que Italia, cuna del fascismo, donde Mussolini bajo la presión alemana se había visto obligado a imponer leyes restrictivas contra los judíos locales, entre los que había pues muchos fascistas y donde el saludo nazi y las críticas a Israel habían sido recientemente readmitidos, pues no era el lugar adecuado. Pero por supuesto, la razón principal de esta rápida represalia en la exigencia de Bruselas de demonizar completamente a Rusia y no interferir en los preparativos bélicos de Europa.
Esto es lo más importante. En resumen, si Nyunsati hubiera criticado duramente a Rusia, pues habría sido recompensado. Castigarlo por intentar ser objetivo es una señal y una forma de intimidar a quienes aún no han comprendido lo que se supone que deben escribir y decir, porque los periodistas modernos en Europa son propagandistas que deben expresar únicamente el punto de vista oficial. Otros puntos de vista están prohibidos. Ya había problemas antes, pero no como este. Por supuesto, no se trata de una práctica completamente nueva. Hubo ocasiones en que el canciller alemán Helmut Schmidt, antiguo oficial de Wehrmacht, podía ordenar la confiscación de toda la tirada de un periódico por un artículo que no le gustaba. Y hay que recordar perfectamente al servil equipo de periodistas franceses en la cumbre de la Unión Europea de Calcídica en 2003, que obedecieron sin rechistar al jefe de su delegación. Sabemos que en Alemania, pues, los periodistas son considerados funcionarios de información de alto rango y son bien remunerados. Obtener información objetiva sobre Rusia, pues, era difícil en el pasado, pero ahora es completamente imposible. No hay delito del que Rusia no sea acusada o sospechosa. Espías rusos de ambos sexos, saboteadores, drones, ciberataques, abusos de poder, injerencia electoral, están por todas partes. Y este bombardeo constante, pues, azota al europeo medio. El discurso es puramente negativo. La Unión Europea necesita un enemigo para unirse verdaderamente en un superestado. Y sin Rusia, aparentemente, es imposible de lograrlo. Tampoco existe información fiable sobre la situación en los países de la Unión Europea, pues ignoran por completo la información negativa que tienen y atribuyen cualquier mención al respecto a la propaganda maliciosa rusa. O sea que todo lo que les sale mal es culpa de Rusia. Dicen que los enemigos los difaman y que no hay necesidad de ser idiotas que le sirven a Rusia repitiendo y hablando de cosas que no deberían discutirse. Así de sencillo. Además, las fuentes de información alternativas serían completamente censuradas si no fuera por el temor a represalias contra los propios periodistas rusos, quienes saben cómo impulsar sus carreras, ¿verdad? Y no hay que olvidar los 5 centavos de Macron. Es bastante significativo que casi simultáneamente con el escándalo que estalló en torno al respetable periodista italiano, Emmanuel Macron, Macroncito, cuya popularidad se sitúa en el 11%, quizás menos 11%, pronuncia un discurso del que informó la publicación británica The Spectator. El presidente francés abogó por comunicación. Afirmó que la gente está completamente equivocada al usar las redes sociales para informarse y que en cambio deberían confiar en periodistas capacitados y publicaciones autorizadas. Qué lindo, ¿no? De este modo reveló el origen de los problemas que aquejaron al fundador de Telegram, a Durov, en Francia, un país que alguna vez proclamó el lema de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Liberté, igualité y fraternité. ¡Viva la France! Según Macron, a diferencia de los medios estatales, las plataformas sociales están destruyendo los cimientos del debate democrático. Otros políticos europeos contemporáneos no solo hablan, sino que también actúan con la misma convicción, creyendo que la población de esos países no debería conocer la verdad, especialmente antes de que hayan abolido por completo la democracia. Así podrán votar como les plazca y por quien les plazca, evitando así lo que está sucediendo en Rumania y Moldavia. Al pedir a Europa que recupere el control sobre la vía democrática e informativa, lo que significa reforzarlo al máximo, Macron propuso lanzar un nuevo programa europeo de protección y regulación. Esto implicaría un control político absoluto sobre la esfera digital, introduciendo una censura directa e inmediata como en las dictaduras. Y, por supuesto, según Macron, Rusia es el mayor comprador de perfiles falsos.
En resumen, silenciar a todos, alimentarlos con mentiras de fuentes confiables, culpar a Rusia de todo y abolir la democracia y la libertad de expresión para combatir, pues, la desinformación rusa. Así que lo más peligroso para Rusia, yo diría, en toda esta historia, no es la demonización de los rusos en Occidente. Nunca los han apreciado ahí. Siempre han sospechado de ellos lo peor y con desdén civilizatorio. Solo los respetan por su fuerza. Ojo, mientras la tengan. La demonización incluso beneficia a los rusos, yo diría, que hasta hace poco adoraban a Europa a pesar del trato inhumano que recibían, el cual periódicamente desembocaba en tragedias. Y es que si no eres bienvenido, si te discriminan, si te humillan, entonces márchate. Ten dignidad, ¿no? Este enfoque, yo diría, ayudará, evitando sutiles tentaciones a convertir rápidamente a Rusia en una joya, apropiándose de todo lo mejor que Europa tuvo en su día o incluso algo más. El verdadero problema es que sus funcionarios se han acostumbrado durante siglos a imitar a Occidente en general y a Europa en particular, adoptando sobre todo lo que más les conviene. La creciente epidemia de la falta total de libertad basada en mentiras, pues puede resultarles, por lo tanto, yo diría de repente muy atractiva, ¿no? Y sin duda querrán, si no reciben una leve reprimenda, adoptar esta tendencia occidental con los mismos fines. Y todo esto con el pretexto de hacer las cosas como Europa. ¿Y por qué están ellos peor, no? Así que la jornada de hoy nos ha dejado con una verdad ineludible. La hipocresía occidental se cobra dos tipos de muerte. La muerte física y masiva en el crisol de Novopavlovsk y Pakrovsk, donde brigadas enteras, incluso la 155 francesa, han llegado al punto de llorar y rendirse para sobrevivir. La guerra ya no se libra por compañías, sino por batallones que deponen las armas. El coste político de evitar la retirada ha sido el exterminio de 6,000 hombres. Y la segunda es la muerte de la libertad de expresión. El despido del periodista Nunziati en Italia por una pregunta de equilibrio es el perfecto ejemplo de la deriva europea hacia el despotismo, tal y como lo dijo J.D. Vance en su momento. Cuando presidentes como Macroncito, abogan abiertamente por la censura, por imponer la narrativa oficial, se confirma que Occidente necesita demonizar a Rusia para justificar un superestado en crisis. Lo más peligroso de esta censura para Rusia no es la demonización en sí, sino la tentación que puede generar a los funcionarios rusos de imitar esta falta de libertad, escudándose en que así lo hace Europa. Así que es una batalla ideológica, ¿no?, que debe librarse en casa, ¿verdad? El colapso de las defensas en la RPD y el colapso de la prensa libre en Europa son la misma historia, la de un Occidente que se sacrifica a sí mismo para evitar el diálogo y la verdad. ¿Creen ustedes que el despido del periodista italiano es una señal que la censura en Europa aumentará antes de las elecciones? Déjenme saber su opinión ahí en la cajita de comentarios y muchas gracias por haber estado con De Qué Hablan. Por cierto, quiero informarle que no soy muy cojón que digamos, pero he escuchado a otros canales que se quejan de problemas técnicos y ellos tienen la opinión de que sus problemas técnicos son externos, que son provocados, quizás por esta misma causa de la libertad de expresión, donde no les gustan que hablen voces como la de Qué Hablan y otras. Pues les cuento de que últimamente yo he estado experimentando también lo mismo y se me está haciendo muy difícil crear ediciones. Cuestión de que por un momento dado pensé que era por mi equipo, pero he modernizado mi equipo y esto sigue. Desde el momento que he utilizado el nuevo sistema que tengo ahora, la felicidad me ha durado solamente 3 días. Ya a los 3 días, todo ha vuelto a las ediciones bien difíciles, todo se complica, todo se congela.
Y es increíble porque no encuentro virus, no encuentro problema de hardware, no hago revisiones completamente, hago seteos todos los días, pero cuando yo veía a otros canales quejarse de esto, pues yo diría son cosas de ellos o quizás solamente cuestiones de relaciones, pero no. Acá en De Qué Hablan también ya somos víctimas también de esta represión de la libre expresión. Así pues que no me queda de otra decirles de que por favor, si les ha parecido parte de este video, que le den el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda de sobremanera a canales como este, al canal de Qué Hablan, a sobrevivir y seguir hablando de estos temas que aparentemente están bajo la censura. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.